quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pon tu mano derecha aquí en tu pecho, en tu corazón, como un signo de adhesión a Cristo y a nuestra Madre Santísima, a sus dos sacratísimos corazones, porque al quedar consagrados al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima, quedamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Porque estos dos sacratísimos corazones están tan estrechamente unidos que si los vemos parecen uno. No sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro, porque están fundidos en un solo corazón de amor ardiente por todos los hombres. Digamos todos juntos: Madre Santísima, en este día especial nos consagramos a tu Inmaculado Corazón. Consagramos nuestras familias, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros parientes, a todos nuestros familiares, especialmente a los enfermos, a los más desvalidos y desamparados. Que tu corazón sea para nosotros un arca de salvación, un refugio seguro, un alcázar fuerte, una ciudadela. Que tu corazón inmaculado triunfe en nuestro matrimonio, en nuestros proyectos y trabajos, en los estudios de nuestros hijos, y así consagrados a tu amado corazón, nuestra familia permanecerá unida en el amor, porque sus sacratísimos corazones establecerán su imperio, su soberanía y su reino en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial, en el amor divino del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que promuevan la medalla milagrosa, regálensela a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, ténganla presente, háganla conocer y estar renovando nuestra consagración al corazón de nuestra Madre constantemente. Cada día que rezamos los misterios del Santo Rosario, renovamos nuestra consagración a nuestra Madre Santísima. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar a la llamada Carta a los Hebreos. Pongan como título Carta
a los hebreos. La llamada carta a los hebreos. Lo primero que deben saber no es de San Pablo, no es carta y no va dirigida a los hebreos. ¿Qué les parece? La llamada carta a los hebreos de San Pablo no es de San Pablo, no es carta y no va dirigida a los hebreos. Tradicionalmente se le conoce así, como carta de San Pablo a los hebreos. Pero la verdad, este escrito del Nuevo Testamento, por una simple y sencilla razón, no puede ser carta, porque no tiene la estructura literaria de una carta. No tiene un remitente, no tiene un destinatario, no tiene un cuerpo y no tiene una conclusión, que son las partes de una carta. Entonces, si no es una carta, ¿qué es? Y si no es de San Pablo, ¿de quién es? ¿Y quiénes son los verdaderos destinatarios de este escrito? ¿Ya les parece interesante? Tradicionalmente en la iglesia se le seguirá llamando carta a los hebreos de San Pablo. Pero ustedes, como estudiantes de Sagradas Escrituras, deben conocer la realidad, la verdad de este maravilloso escrito del Nuevo Testamento. Entonces, como punto número 1, autor. Entonces, si no es San Pablo, ¿quién es? Algunos biblistas se han atrevido a decir que probablemente este escrito sea de San Bernabé, primo de San Marcos el Evangelista, pero otros dicen que no. Otros biblistas dicen que puede ser un discípulo de San Pablo. Sabemos que no es de San Pablo porque no tiene el estilo ni el lenguaje de San Pablo, como lo vemos en sus 13 cartas en el Nuevo Testamento. Tiene un estilo totalmente diferente, un lenguaje totalmente distinto al que utiliza el apóstol San Pablo. Por eso dicen que probablemente sea un discípulo. Otros dicen que es mejor no intentar buscar el autor. Han pasado 2 milenios y lo mejor es decir anónimo. Autor anónimo. No sabemos. Que pudo haber sido San Bernabé es una hipótesis. Que pudo haber sido un discípulo de San Pablo también es una hipótesis. Lo importante es que es un escrito que forma parte de la Biblia, del canon, de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Y es una carta, aunque no es carta, es un escrito canónico y forma parte de los 73 libros que conforman el canon de la Sagrada Escritura. La Iglesia desde los orígenes la ha reconocido como un escrito inspirado por Dios, edificante, útil y aceptado por toda la Iglesia primitiva, hasta nuestros días. Entonces, no es San Pablo. Si no va dirigida a los hebreos, número 2, entonces, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los destinatarios de este escrito? Todos los hombres. Todos
los hombres. Es una carta o un escrito de carácter universal, como las 7 cartas católicas, como la carta de Santiago, como la primera y segunda carta de San Pedro, como la primera, segunda y tercera carta de San Juan, y como la carta de San Judas Tadeo. Estos 7 escritos del Nuevo Testamento se les conoce cartas católicas, sabiendo que el término católico quiere decir universal, porque estas 7 cartas van dirigidas a todos los hombres en el orbe que creen en Jesucristo. Lo mismo ocurre con este escrito, tiene un carácter universal, va dirigido a todos los hombres que en el mundo creen en nuestro Señor Jesucristo. Es un escrito de carácter universal. Bien, hemos dicho que no es carta. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? Si no es carta, ¿qué es? ¿A qué género literario? Número 3. Género literario. ¿A qué género literario pertenece este escrito? Ya que no es una carta, estamos hablando de una homilía. Es una homilía. Es un sermón. Es un sermón. Es una predicación. Entonces, este escrito es una homilía, un sermón, una predicación. Pertenece al género literario homilético, porque es una homilía, es un sermón, es una predicación, porque no tiene la estructura de una carta, sino de un sermón, de una prédica o de una homilía. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, punto número 4. ¿Cuál es entonces el contenido? Contenido o tema principal del sermón. ¿Cuál es entonces? Miren, me salió como un camión. El contenido o tema principal del sermón. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el tema central? ¿En qué se centró el predicador? El que, movido por el Espíritu Santo, por allá, antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por parte del emperador Tito, la destrucción fue en el año 70 después de Cristo. Este sermón fue escrito antes de la destrucción. Algunos lo fechan por ahí en el año 67, año 68, antes del año 70. El predicador quiere desarrollar un tema predominante en su escrito y quiere presentarnos a Jesucristo como nadie lo había presentado. Ni los 4 evangelios, ni las 13 cartas de San Pablo, ni las cartas católicas, ni el libro de Apocalipsis. Es un tema original y único en este sermón. ¿Y cuál es el tema principal? Descubrir que Jesucristo es
nuestro sumo y eterno sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ese es el tema central del sermón. Pongan por ahí una notita. Este es el tema central y la originalidad de este escrito. Es el único escrito del Nuevo Testamento que nos presenta a Jesús como nuestro eterno y sumo sacerdote, misericordioso para siempre, a ejemplo de Melquisedec, rey de Salem. Entonces este autor de este escrito en su predicación quería exaltar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se llamaba el sacerdocio del Antiguo Testamento? ¿Me pueden recordar? ¿Cómo se le llamaba al sacerdocio del Antiguo Testamento? Se le llamaba sacerdocio arónico. ¿Por qué el primer sacerdote en el Antiguo Testamento fue Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví? Él fue el primer sacerdote elegido por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces a los sacerdotes del Antiguo Testamento se les llamaba sacerdotes arónicos, descendientes de Aarón, de la estirpe de Aarón, de la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, porque había 12 tribus: la tribu de Rubén, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, la tribu de José, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, etc. Eran las 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, al que Dios le cambia el nombre por Israel. Entonces, dentro de las 12 tribus existía la tribu de Leví. Y Dios elige a la tribu de Leví para que solo de esa tribu surgieran los sacerdotes. Y Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Por eso a los sacerdotes del Antiguo Testamento se les llamaba sacerdotes arónicos o de la tribu de Leví. Era el sacerdocio levítico, porque todos tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Si alguien era de otra tribu, ¿podía ser sacerdote? No, exclusivamente de la tribu de Leví. Y a ese sacerdocio en el Antiguo Testamento se le llamaba sacerdocio arónico o sacerdocio levítico. Y cuando vino el Señor Jesús, concluye el sacerdocio levítico e inaugura el nuevo sacerdocio en su persona. Así como Aarón, hermano de Moisés, en el Antiguo Testamento, después de la liberación del pueblo de Egipto, Dios lo constituye primer sacerdote del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el primer sumo y eterno sacerdote de todos los sacerdotes es Jesucristo. Y Jesús funda el nuevo sacerdocio de la nueva alianza en el Nuevo Testamento,
¿Y cómo se le llama a ese sacerdocio? Al sacerdocio de hoy, sacerdocio apostólico. Sacerdocio apostólico. ¿Y quién lo fundó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué momento ordena sacerdotes a los apóstoles? ¿En qué momento? En Pentecostés. La última cena. En Pentecostés. ¿Dónde los ordena sacerdotes? La última cena. ¿Dónde instituye el sacramento del sacerdocio nuestro Señor Jesucristo? Lo hizo el Jueves Santo en el aposento alto, es decir, en el cenáculo, donde fue la última cena. Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía e instituye el sacramento del sacerdocio. Entonces Jesús lo inaugura en la última cena. Pero del proceso de la última cena, ¿en qué momento los ordena sacerdotes? Cuando les dicen lo que les saquen en la tierra se la colocaron en el cielo. Pues cuando les dicen que hagan eso, Los ordena sacerdotes cuando les dice en la última cena: hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Cuando Jesús literalmente les dice: hagan esto en memoria mía, los ordena sacerdotes, porque les está dando la potestad sacerdotal para consagrar el pan y el vino y realizar el milagro de la transustanciación. En el momento en que deja de ser pan y deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. Hagan esto, ahí les da la potestad sacerdotal. En la noche del amor, en el aposento alto, en la última cena, o la cena sempiterna, la institución de la Eucaristía, ese Jueves Santo, Jesús nos regala dos maravillosos sacramentos: la Santa Eucaristía y el Santo Sacerdocio. A partir de ese momento, los apóstoles son ordenados sacerdotes en el orden ministerial, sacramental, porque todos somos sacerdotes en el orden común, por la gracia bautismal. Pero ellos ya son sacerdotes consagrados el día de su ordenación sacerdotal, cuando el obispo les impone las manos y los ordena sacerdotes. Es un sacramento. El sacerdote, donde quiera que esté, celebrando o no, confesando o no, donde quiera que esté y lo que esté haciendo, es sacramento. Es sacramento. A partir de que Jesús les dice: hagan esto en memoria mía, los ordena sacerdotes, porque les da la potestad para consagrar. El sacerdote en ese momento, los apóstoles se convierten en un alter Christus. ¿En un qué? Alter Christus. ¿Qué significa? Alter Christus. En latín, ¿qué significa? Otro Cristo. A ver, no se me confunda. ¿El sacerdote representa a Cristo? Sí. A ver, a lo mejor no me escucharon. Vuelvo a repetir.
¿El sacerdote representa a Cristo? No. No. El sacerdote no representa a Cristo. Es Cristo. Es Cristo entre nosotros. El sacerdote esté haciendo lo que esté haciendo, es otro Cristo vivo entre nosotros. Por eso al sacerdote le debemos tanto amor, tanto respeto. Por eso cuando vemos un sacerdote nos alegramos, lo abrazamos con respeto, con cariño y le besamos su mano, como quien besa la mano de Cristo mismo. Porque sus manos están ungidas, están consagradas. Entonces el sacerdote es alter Christus, otro Cristo. Es Cristo mismo entre nosotros. Por eso debemos cuidarlos, protegerlos, quererlos y orar por ellos. Somos sus hijos espirituales, por eso les llamamos Padre, porque ellos nos bautizaron, porque ellos nos dan el cuerpo y la sangre del Señor, porque ellos nos ministran los sagrados sacramentos, porque ellos son los pastores y guardianes de la Santa Madre Iglesia Católica, de la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Ellos dan su vida por nosotros, con su ejemplo, con su palabra, con su testimonio. Ellos nos están irradiando constantemente a Jesucristo. Por eso, ver fallar a un sacerdote nos duele tanto. Pero a quien más le duele es a Jesús. Al ver cómo sus más amadas imágenes se deforman en el mundo. Incluso cuántos sacerdotes, por cuestiones del mundo, han llegado a abandonar el sacerdocio, ¿verdad? Y otros han fallado de muchas maneras graves, porque aun cuando son otro Cristo, ellos siguen conservando su naturaleza humana, su fragilidad, su barro, sus carencias, sus debilidades, sus apegos, sus afectos. Por eso debemos proteger y orar por nuestros santos sacerdotes, para que se mantengan fieles al sacramento que han recibido, que nunca pierdan la conciencia de lo que son, porque hay sacerdotes que han llegado a perder incluso su identidad sacerdotal. Y por eso muchos sacerdotes entran en crisis vocacional. Pero nuestra oración los cobija, los protege para que ellos se renueven y continúen fieles a su ministerio sacerdotal. Amén. Amén. Entonces este escrito pretende exaltar el sacerdocio de Cristo muy por encima del sacerdocio levítico o arónico. Y ahora dice Jesús, a partir de mí ya no se necesita que sean de ninguna tribu. Será sacerdote todo aquel que yo llame al ministerio. Y por eso vemos en el mundo tantas vocaciones, porque es Jesús el que llama al sacerdocio a tantos jóvenes en el mundo. Y por eso vemos tantos seminaristas enamorados que deciden renunciar al mundo, renunciar a todo, y muy pequeños entran al seminario menor cuando están en la secundaria, 13, 14, 15 años, y luego hacen su prepa y luego ya ingresan al seminario mayor y empiezan sus estudios de filosofía, de teología, de sacramentos, de liturgia, etcétera. Tienen muchas materias. Y eso les lleva 11 años. Como si fueran 2 carreras.
Entonces ahí están preparándose 11 años para poder ordenarse sacerdotes. Y sabemos que no todos lo logran. Muchos son llamados, pero muchos en el seminario van desertando. Y de una generación que entra, salen muy pocos, se ordenan muy pocos. Entonces, este escrito nos va a ayudar a redescubrir el sacerdocio de Cristo. Y al descubrir el sacerdocio de Cristo, vamos a descubrir el sacerdocio ministerial de nuestros santos sacerdotes. Los vamos a entender mejor, los vamos a apoyar más, los vamos a cuidar, los vamos a proteger. Que no se exponga el sacerdote. Para eso estamos los fieles, para ayudarles a que ellos sigan fieles en su llamado sacerdotal. Amén. 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 Y entonces Jesús es el sacerdote de todos los sacerdotes, es el sumo sacerdote, y de él surgen muchos sacerdotes. Cada vez que el obispo, cuando va a haber ordenaciones sacerdotales, que normalmente es por la fecha de Pentecostés, y se ordenan a veces 50 y tantos sacerdotes, a veces 40, a veces 60 cada año. Nuestro seminario mayor aporta muchos sacerdotes. Cuando es la misa de ordenación sacerdotal, en el acto en que el obispo ordena a un sacerdote mediante la imposición de las manos, en ese momento se abre el vientre de la Santísima Virgen María. Y cada vez que el obispo impone las manos sobre el recién ordenado, la Virgen María da a luz a su Hijo Jesucristo en el nuevo sacerdote. Porque son otro Cristo entre nosotros. Son los más amados de la Santísima Virgen María. Así que hay que cuidar a los sacerdotes, hay que orar por ellos, hay que defenderlos del mundo, de tantas críticas, de tantos ataques. Y esto ha traído como consecuencia una tremenda baja en los seminarios, pocas vocaciones. Entonces tenemos que orar para que el Señor siga mandando más obreros a su mies, porque es mucha la mies y pocos los obreros. Y tenemos que rogar al Señor que nos siga mandando mayor número de sacerdotes. Ahora en la peregrinación que tuvimos hace unos días, ustedes saben que teníamos programado ir a Tierra Santa. Y bueno, tristemente la situación allá se puso muy delicada cuando estalla esta guerra provocada por los terroristas de ese grupo palestino llamado Hamas, que se encuentran en la Franja de Gaza, al sur de Tierra Santa, pegado al Mediterráneo. Ahí está la pequeña franja llamada Gaza. Y este grupo terrorista, pues lleno de odio, de maldad, empezó a asesinar gente a diestra y siniestra. Y empezó a secuestrar gente, no solo judíos, también palestinos. Turistas de todo el mundo fueron secuestrados y los usan como escudos humanos. Entonces pues se cerraron las fronteras en Israel, los grupos que estaban allá la pasaron muy mal, tuvieron que suspender todas las peregrinaciones, porque todo Israel quedó en estado de alerta máxima. De hecho había toque de queda, nadie podía salir a las calles, porque se especulaban más atentados terroristas, y hubo muchos. Pero hubo muchísimos, miles de turistas de todo el mundo que fueron secuestrados
por estos terroristas. Y muchos fueron asesinados cruelmente, miles. Y también tomaron a muchas familias judías, porque el grupo terrorista Hamás no respeta nada. A sus mismos hermanos palestinos también los masacraron. ¿Sí? Hicieron actos inhumanos, actos inhumanos. Lo más sanguinario y violento que se pueden imaginar. Entonces la situación se puso muy triste. Otra vez la Tierra Santa quedó desolada. Todos los peregrinos tuvieron que ser metidos en yunques para protegerlos. Y el gobierno israelita los iba sacando pues a cuentagota, como se podía. Porque había mucho fuego aéreo, muchos misiles. Entonces tenían miedo sacar un avión con turistas para regresarlos y que un misil del grupo terrorista Hamás lo hiciera estallar. Por eso era tan peligroso sacarlos. Porque mucha gente decía, pues ¿por qué no se moviliza rápido el ejército israelita y lo sacan? No, es que la cosa está bien delicada. Simplemente para que la geografía ayude. Esta parte es el Mediterráneo. Todo esto es Israel. Todo esto es Israel. Norte, centro y sur. Aquí está Jerusalén, la capital de Israel. ¿Sí? A 45 minutos de Jerusalén está el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv. Aquí están estos dos puntos. Aquí está el aeropuerto, aquí está Jerusalén. Pero ¿dónde está Gaza? Toda esta franja, todo este territorio, todo esto es Gaza. Era la zona de los filisteos. Todo este es Gaza. Vean la cercanía que hay del aeropuerto. ¿Sí? Está más lejos Jerusalén y está muy cerca. El autobús que lleva peregrinos de Jerusalén al aeropuerto hace 45 minutos. De Gaza aquí, 20 a 25 minutos. Se está pegado, está ahí. Entonces los de Gaza ven cuando salen los aviones. Ellos lanzan misiles. Y es el único aeropuerto. Entonces no podían ni aterrizar aviones, ni podían salir aviones. De hecho todavía hay gente allá, todavía hay peregrinos cautivos en la franja de Gaza. Y otros que están en los yunques porque no los han podido sacar. Han ido sacando poco a poco porque ya tienen el control. Y hace días ya hubo un pequeño tratado de paz, donde el gobierno israelí le está pidiendo a ese grupo llamado Hamás que ya se serene, que entregue todos los rehenes que tienen y que deponga sus armas. Porque de lo contrario seguirá siendo un peligro latente para el mundo. Porque sabemos que Israel pues, pertenece al mundo, es patrimonio de la humanidad. O sea, no solo pertenece a los judíos. Claro, es su tierra, pertenece a ellos. Ahí viven. Pero ahí están los lugares santos. ¿Y quién custodia los lugares santos? La iglesia. A través de la orden franciscana y otras órdenes que a través de los siglos han ayudado a los padres franciscanos a proteger con su vida los lugares santos. Y cuando pasan estas cosas, los padres franciscanos, custodios no abandonan. Y muchos de ellos mueren en la defensa de los lugares santos. Ellos siempre están ahí. Pase lo que pase, ellos no pueden abandonar el lugar santo. Por ninguna razón. Entonces ahorita hay una desolación. Esto trae mucha pobreza, mucha miseria, porque recuerden que Israel vive del turismo. El turismo es la tercera fuente de ingreso al país, que moviliza todo. Incluso los franciscanos pues también viven del turismo. Y los lugares santos se mantienen del turismo. Entonces todo esto afecta muchísimo.
entonces el turismo decae drásticamente. Se especula que probablemente en enero se reactive todo. Pero mucha gente tiene miedo. Entonces nosotros que teníamos en puerta la peregrinación a Tierra Santa, pues, fue imposible. Ustedes saben que yo tengo muchos amigos allá, con los que estoy en contacto, tanto judíos, musulmanes, palestinos. Tengo amigos entrañables en ambos territorios. Tengo amigos en Samaria, tengo amigos en Nazaret, tengo amigos en Jerusalén, tengo amigos en Belén. Mal haría no tenerlos, ¿verdad? Pues llevo ya 30 años guiando grupos, 3 veces por año. Ya me conocen allá hasta los vendedores. Los que han ido conmigo han visto. Me conocen en todas las tiendas, todos los vendedores, montones de choferes, las agencias, los franciscanos. O sea, pues continuamente nos estamos viendo y nos saludamos y nos abrazamos, y a veces me invitan a sus casas a comer y voy, y siempre estoy en contacto con Padre Fray Benito, con otros padres amigos de allá, con los cristianos de Nazaret, con los palestinos de Belén, que son católicos, y también tengo muchos amigos musulmanes muy buenos, que no son bélicos, porque a veces tendemos a etiquetar a todos. Hay árabes musulmanes muy correctos. Tengo muchos amigos judíos muy correctos, que respetan a los cristianos. Tan es así que somos amigos entrañables. Y yo he estado en contacto con ellos. Les llamo a unos, les llamo a otros, me avisan: Pepe, la situación está triste, estamos así, esperemos que haya paz, que pronto se reactive, nuestras familias no tienen ahorita ingreso. Y esto se encadena, se afecta a todo. Se afecta a todo el turismo. Entonces ellos están ávidos de que se abran de vuelta las puertas a la tierra del Señor. Y les decía de esta bella peregrinación. Pues a los peregrinos les dolió mucho, a mí también, porque era el sueño de una vida, y de pronto se cambian los planes. Plan B, y tuvimos que hacer una ruta alterna, y fuimos pues a Portugal, a España, fuimos a Fátima con nuestra Madre Santísima, con Santa Teresa, con San Pedro de Alcántara, con los pastorcitos de Fátima, con el apóstol Santiago en Compostela, con San Juan de la Cruz en Segovia, vimos en Alba de Tormes el corazón incorrupto de Santa Teresa. O sea, fue una ruta bellísima de encuentro con la Virgen y con los santos, pero hermosísima. La gente se fascinó, se enamoraron, ¿sí? Iban 2 sacerdotes con nosotros, hablando de los sacerdotes. Uno de ellos, el padre Benjamín, que está trabajando en su parroquia en Estados Unidos, en Phoenix, en la parte desértica de Phoenix. Ahí él está trabajando muy bien con los latinos y con los estadounidenses norteamericanos, porque él es bilingüe. Él tiene misas en inglés y atiende a los norteamericanos y también atiende a los latinos, y es muy querido. Este padre es de aquí de Guadalajara. Entonces el cardenal lo envió porque el obispo de Phoenix habló con nuestro cardenal diciéndole: necesito urgentemente un sacerdote, porque en esa área donde él está, en el desierto, entre Phoenix, Arizona, toda esa parte, se han desarrollado muchos pueblos, ha crecido. Y estos pueblos que se han desarrollado, en su mayoría son mexicanos, son latinos, que buscando el sueño americano y que son muy trabajadores,
han prosperado. Entonces ellos no tenían sacerdote. Entonces entre todos se juntaron, los que fueron conmigo a Tierra Santa, se juntaron, hicieron un proyecto, y como ellos trabajan en la construcción, ¿sí?, entonces compraron de su dinero varias hectáreas allá en el desierto. Y luego levantaron un templo muy bonito, desde los cimientos hasta las torres. Hicieron un centro pastoral, la casa del sacerdote, un amplísimo estacionamiento con un concreto hidráulico, o sea, todo bien. Fíjense, el maestro de la obra en la peregrinación me va contando cómo fueron haciendo todo. Dice: Pepe, teníamos tanta hambre de sacerdote y de misa y de una parroquia que el templo y todo lo construimos en 9 meses. Todo. Imagínense las ganas. Entonces ya nos reunimos, vimos que todo estaba hermoso, terminado, todo detallado, el altar, el sagrario, las bancas, las campanas, las torres, la casa del cura, el amplio estacionamiento, un salón para eventos, todo lo que es una parroquia. Una casa cural con una casa pastoral. Y ya nos reunimos y dijimos: bueno, ya terminamos, pero no tenemos sacerdote. ¿Quién va a venir a celebrarnos misa y a confesarnos? Entonces fueron las familias con el obispo y le dicen: señor obispo, queremos un sacerdote para el templo. ¿Cuál templo? Nos dijo el obispo: si en esa área no hay ningún templo. Es que hicimos uno en 9 meses. ¿Qué? El primer sorprendido fue el obispo. ¿Cómo? Entonces el obispo se lanza con ellos a ver las instalaciones y se sorprende. Entonces el obispo vio como toda esa feligresía tenía hambre y sed de un sacerdote, de un pastor. Entonces el obispo les dice: no tengo sacerdote aquí en Oriente. Todos están ocupados, no hay vocaciones, no tengo un sacerdote disponible, y muchos ya tienen hasta 2 o 3 parroquias, no les puedo mandar un sacerdote. No, pues ya hicimos esto, consíganos uno. Pues mande pedir uno de México. Entonces el obispo de allá habla con el obispo de Guadalajara: necesito un sacerdote, acá hay un templo que hicieron los mexicanos. Y entonces el padre Benjamín lo llama el obispo, le dice: ¿te quieres ir allá? Le enseña el proyecto y dices. Entonces él está allá y fue el que juntó parte de su gente, de su parroquia, que vinieron a la peregrinación. Estaban felices. No se imaginan cómo vivimos el encuentro con los santos y con la Virgen. Y ahora se están organizando para ir a Tierra Santa el próximo año, primero Dios. Si todo funciona y marcha bien, tenemos programada la peregrinación para el próximo año. Entonces pidámosle a Dios que todo funcione bien, porque tenemos 3 peregrinaciones: en Semana Santa, que es marzo y abril, en agosto y en noviembre. Entonces le estamos pidiendo al Señor que se haga su voluntad y que nuevamente se reactiven las peregrinaciones en la tierra del Señor. Y estos 2 sacerdotes están puestísimos ahí. Y no se imaginan las misas que tuvimos con estos 2 santos sacerdotes. Iba un padre mexicano de Querétaro, un padre franciscano, el padre Daniel, con su barba blanca, cabellera blanca, su hábito franciscano. Yo no lo conocía, me encontré con él apenas en el aeropuerto de México. Ahí lo abracé, lo saludé, y el padre Benjamín me lo encontré hasta Madrid. Él era el capellán de la peregrinación. Ya los presenté y les dije: pues van a celebrar ustedes y van a confesar al grupo y lo van a guiar haciendo equipo. No, maravilloso. Los 2 padres estaban felices y la peregrinación fue muy bonita, gracias a Dios.
la gente entendió que era voluntad de Dios, que fuéramos al encuentro de nuestra Madre, sobre todo en el santuario de Fátima, para interceder por la paz del mundo. Ahí rezamos un rosario en procesión, en toda la explanada llevábamos muchísimas peticiones, le llevábamos muchas cartas a la Virgen María, y ahí estaban todos ustedes. Cuando llegamos ahí donde el lugar de las apariciones, que está la imagen oficial de la Virgen de Fátima, del lado izquierdo hay un buzón donde los peregrinos dejan las peticiones. Entonces con los dos padres hicimos una procesión por toda la explanada, llegamos ahí enfrente, terminamos de rezar el rosario y con los dos padres hicimos una consagración muy hermosa al Inmaculado Corazón de nuestra Madre, porque ahí fue donde lo reveló en la segunda aparición. Fue cuando la Virgen saca por fuera su corazón inmaculado. Entonces ahí nos arrodillamos y con los padres hicimos la consagración. Después le pedí a todo el grupo que me ayudaran, porque era una bolsa bastante grande de peticiones. Entonces ya la repartimos entre todos, nos formamos y nos arrodillábamos, y a los pies de nuestra Madre íbamos depositando sus peticiones y sus intenciones, para que lo sepan. Ahí estuvieron presentes ustedes, sus hijos, sus trabajos, sus proyectos, su familia, sus enfermos. Los encomendamos. Amén. Amén. Espero que también ustedes nos hayan encomendado a nosotros. Damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día en que estamos celebrando a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre Inmaculada, en su medalla suplatoria conocida como la medalla milagrosa. Gracias porque nos has permitido, Señor, consagrarnos al Inmaculado Corazón de nuestra Madre, porque ella nos conduce al cielo, porque es arca de salvación. Ella nos conduce a puerto seguro, y ese puerto eres tú mismo, en quien confiamos, en quien esperamos. Gracias, Señor, por habernos dado una Madre tan bella y tan excelsa. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.